Solo llegando a la meta obtendremos el premio. Solo llegando a la meta obtendremos el premio. Le voy a preguntar esta frase que acabo de decir 2 veces al final del culto, para ver si usted le ha puesto atención a la frase, porque eso nos ayudará a comprender lo que vamos a explicar hoy. Bien, en primer lugar, cuando la persona ha tenido un nuevo nacimiento, dicho de otra manera, cuando la persona verdaderamente se ha convertido, es alguien que tiene un cambio en su manera de actitud, en su manera de pensar y en su manera de actuar. Nunca puede ser la misma persona. Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva creación. Esto es así. Jesús dijo que ninguno de los que el Padre le había dado, nadie se lo podía arrebatar de su mano. En este sentido, o dicho de otra manera, cuando hemos nacido de nuevo, tenemos una salvación segura. No tenemos por qué nosotros estar como especulando: ¿seré salvo? ¿Perderé la salvación? ¿Cómo puedo hacer para salvarme? Nadie puede hacer nada para salvarse, porque la salvación es una gracia que proviene de Dios, que no la merecemos y nos la otorga por su misericordia. Jesús o Pablo confirmó esta verdad allá en el capítulo número 8 del libro de los Romanos, cuando dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dicho de otra manera, nadie puede separarnos de aquel que no por méritos nuestros nos salvó, sino por su misericordia, como ya lo dije. Entonces estamos hablando de una salvación segura. Cabe aclarar y recalcar que esto no se puede entender como que, como que la persona, si tiene una salvación segura, puede ir a pecar. Cuando la persona tiene esa idea de que ya tiene la salvación segura, puede seguir fornicando, robando, mintiendo y haciendo todos los desmanes de la vida. Esa persona se está engañando. Esa persona no ha tenido una salvación de parte del Señor. ¿Por qué esa persona se está engañando? Pues que la Biblia dice que el que practica el pecado, dice Juan, no es de Dios, sino del diablo. Entonces, esto lo estoy recalcando para que no vayamos a entender que nosotros tenemos que, por un lado, tenemos que buscar la salvación para obtenerla, y asunto que no puede el hombre hacer por su naturaleza caída. Esta salvación viene de parte de Dios por su misericordia. Ni tampoco aquella persona que ha nacido de nuevo va a ser igual. Por supuesto, va a ser una persona diferente. Este era el caso de los corintios, de este versículo o porción que estamos hablando. En este caso, los corintios
tenían, hermanos, tenían ya la salvación con sus imperfecciones, pero Pablo, cuando se dirige a ellos en el capítulo número 1, dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Así se dirige Pablo a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Santificados significa apartados de Dios. En este caso, cuando Pablo está haciendo esa frase o expresando esa frase categórica de que los corintios eran la iglesia de Dios y los santificados para Dios, está hablando Pablo de una certeza de su salvación. Pero también es el caso nuestro. El caso nuestro también, hermanos, es igual. Aquellos que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, estos son o estas son personas diferentes, sencillamente diferentes, así como se oye, diferente. Estas personas no solo tienen un cambio de actitud, un cambio de pensar y un cambio de actuar, sino que aparte de eso, estas personas aman a Dios y viven para Dios. Esas son, estoy haciendo, hermanos, énfasis en algo que es importante para que no nos confundamos. Ahora, vamos a ver estas personas que han nacido de nuevo. Debemos de saber, incluyámonos ya todos en este paquete. Debemos de saber, hermanos, que o entender que la vida cristiana siempre, aun cuando ya hemos sido salvos por la gracia, la vida cristiana debemos enfocarla en una carrera mientras vivimos, no para salvarnos, sino para alcanzar los premios que Dios tiene al final de la carrera para cada uno de los salvos. Así que la salvación, al haberla otorgado el Señor, ya es nuestra, ya podemos disfrutar de ella, ya podemos, hermanos, estar seguros de ella. Pero claro que el creyente no debe de perder de vista que, dado que ya la salvación es un hecho, la vida debe de enfocarse, hermanos, en una carrera. Es decir, entiéndase que el creyente no se va a quedar inmóvil, no se va a quedar quieto, sino que el creyente va, desde el inicio de su nuevo nacimiento, va a empezar a correr, no para salvarse, sino mientras viva va a correr para alcanzar los premios que al final de la carrera el Señor otorgará a cada uno de los salvos. Quiere decir que en este caso los creyentes debemos de ser visionarios, en el sentido de que, aparte de que ya recibimos la salvación gratuitamente, debemos de anhelar los premios. Debemos de soñar y esforzarnos, por supuesto, por esos premios, que es precisamente la lectura que nosotros tomábamos acá. El apóstol Pablo está diagramando o dibujando la vida espiritual como una carrera espiritual para alcanzar no la salvación, insisto, sino para alcanzar los premios.
Y esto es lo que leíamos en este versículo número 24 del 10 de Primera de Corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pablo está viendo y está haciendo una analogía de lo que era el atletismo en el tiempo de él, y él lo está aplicando también a la vida espiritual con respecto a los premios. Y entonces dice en este versículo todo aquel, dice verso 25, que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo está bien claro que dice, cuando dice nosotros, está incluyéndose él. La gran pregunta, veamos el trasfondo de la vida de Pablo. El trasfondo de la vida de Pablo es un trasfondo que amaba a Dios y vivía para Dios. Pero aquí él está enfocándose no en la salvación, sino en los premios. Y por eso es que acá dice, aquellos, los que corren en el estadio, se van a ganar el premio de una corona corruptible. Pero corramos nosotros, dice, para que obtengamos la corona incorruptible. Este es, ahora ya vamos a ir viendo más adelante cuáles son estas coronas que debemos de anhelar, que debemos de esforzarnos para tenerlo. Así que dice Pablo en el verso 26 de esta carta, yo de esta manera corro. O sea que él está corriendo en el sentido espiritual. No es un hombre creyente que se ha acomodado, sino está corriendo. Yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera, dice, peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser réprobo o reprobado. Algunos han interpretado este versículo con respecto a la pérdida de la salvación, pero aquí Pablo no está hablando de salvación. Aquí está Pablo hablando específicamente de premios. Y cuando él dice, yo hago de esta y de esta manera, o corro de esta y de esta otra manera, yo lo hago no golpeando al aire, sino golpeando mi propio cuerpo. Cuando dice golpeando mi propio cuerpo, está diciendo sometiendo este cuerpo que tengo a la voluntad del Señor. A eso es que se refiere. Pero también dice, a la vez dice, pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Está hablando de la competencia. Eliminado. ¿Qué es lo que digo? Vienen las eliminatorias. Eliminado. Entonces, aplicar esta porción con respecto a que la salvación se pierde es un gran error. Aquí el contexto de esta escritura está hablando de premios. Y eso es lo que Pablo, hermanos, está haciendo. Está corriendo para alcanzar esos premios. Pero a la vez está motivando a los corintios, que es la iglesia de Dios, como leíamos en el capítulo 1, verso 1 en adelante de la primera carta, a los santificados. Les está diciendo que ellos también deben de correr, deben de ser personas visionarias. Y en este caso hace la comparación con los atletas de las Olimpiadas, que en este tiempo pues se llevaban a cabo, y Pablo conocía bien de este
a ser de esa cultura. En este caso, Pablo entendía bien, hermanos, en esta idea e iba corriendo. No vuelvo a repetir para ganar la salvación, sino corriendo para ganarse el premio. Esto solo era posible ganarse el premio, y esto solo es posible para que cada uno de nosotros logre, hermanos, obtener el premio. Esto solo se logra al final de la carrera, al final de la competencia espiritual. Al final, eso es lo que sucede. Al final, por ejemplo, en el caso de las competencias deportivas, ¿cuándo es que entregan los premios, los trofeos? No los entregan al inicio de la competencia, los entregan al final de la competencia, dependiendo de qué manera se dibuje o se arme la competencia. Así son los premios. El futbolista, al final de cuánto se esforzó, cuánto se esmeró, de esa manera obtiene él lo que es ese premio, esa corona, ese trofeo. En este caso, dice el apóstol Pablo, fíjese bien, vamos a irnos a Filipenses corriendo para que podamos ir comprendiendo de una manera más clara. Váyase al capítulo número 3 y dice el apóstol Pablo en el versículo número 12 en adelante. Damos un amén, iglesia. Vamos a ir leyendo donde está diciendo en el 12, fíjese qué interesante, no que lo haya alcanzado. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de premio. No está hablando de salvación. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Qué más dice? Léalo conmigo. Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, lea el 13. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero ¿qué dice? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, y dice, y extendiéndome a lo que está delante. Y verso 14, léalo fuerte. Prosigo, ¿a dónde? A la meta. ¿A qué? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pablo está corriendo su carrera. Él está, hermanos, dentro de su ministerio haciendo esta entrega incondicional para alcanzar el objetivo de sus coronas. Por ejemplo, se dice, yo lo he dicho y lo he leído, que la vida de Pablo, es decir, el ministerio de Pablo, oscila entre unos 30 años. Esa fue la vida del ministerio de Pablo, redondeando 30 años. En 30 años el apóstol corrió. En 30 años el apóstol se esmeró, no para salvarse porque ya era salvo. Damos un amén, iglesia. En esos 30 años el apóstol, cuando dice que golpeó su cuerpo, no al aire sino su cuerpo, en esos 30 años sometió su vida a la obediencia de Dios, al servicio de Dios. En esos 30 años, hermanos, Pablo no dejó de caminar, de correr. En esos 30 años fueron 30 años de una competencia espiritual con respecto al premio, que no tuvo sosiego, que no tuvo espacio, que no tuvo, hermanos, estaciones. Pablo era alguien que corría con esa visión. Así que la carrera espiritual
no será nada fácil también. Eso hay que aclararlo. Lo que es, hermanos, alcanzar estos premios, tampoco Dios nos lo pondrá fácil. Dios no será un padre que nos dará todo, así como aquellos padres alcahuetes que todo le dan al hijo y lo crían mal cuando le dan todo. Nuestro Dios sí nos ha dado lo que es la base más principal, que es la salvación, pero los premios tenemos que ganarlos como creyentes. Los premios no serán fáciles. Los premios tendremos que, hermanos, poner dedicación para ello. Para los premios tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Para alcanzar los premios tendremos obstáculos, porque eso es inevitable. Siempre vamos a tener obstáculos. Si hablamos de la vida de Pablo con respecto a los obstáculos que el apóstol tuvo, y los demás siervos y todos los hombres y mujeres de Dios que han habido, los obstáculos han sido siempre muy marcados. Por ejemplo, el caso de los obstáculos de Pablo. Hermano, desde que Pablo empezó a correr, nosotros vemos que luego tuvo persecución. Allá en Damasco, cuando él recién se convertido, de inmediato lo quieren matar en Damasco. Esas son las dificultades que se van a encontrar en la carrera de la competencia espiritual. Ahí vemos, luego, si hablamos de la vida del apóstol Pablo, vamos a ver una vida marcada. Esto lo puede ver en 2 de Corintios, en su casa, capítulo 11. Va a ver de qué manera el apóstol, hermanos, entregó su vida, entregó su fuerza, corriendo sin detenerse ni un instante. Entonces quiere decir que el que logremos los premios no serán al inicio de la vida espiritual, serán siempre al final. Y estos, por supuesto, tendremos que, hermanos, enfrentar dificultades para lograr eso. En este caso quiero detenerme un momento. Cada creyente debe ser ambicioso espiritual. Cada creyente, esa ambición espiritual no es mala. Cada creyente debe de esforzarse por ganar sus coronas, por ganar sus premios mientras nosotros vivimos en esta tierra. Cada creyente no puede uno al recibir la salvación y sentarse y no moverse para al final tener las recompensas que Dios tiene para esos hermanos y hermanas esforzadas dentro de la vida espiritual. Cada creyente tiene que estar consciente de eso, porque ya vamos a ver más a continuación por qué tiene que esforzarse el creyente para alcanzar lo que son los premios, lo que son las recompensas de parte del Señor. Y como ya decíamos, que van a haber siempre, hermanos, estorbos, van a haber obstáculos. Por ejemplo, váyase al capítulo número 5 del libro de Gálatas y verso número 7. Abra su Biblia, porque así quiero que vayamos entendiendo lo que es la carrera espiritual. En este capítulo, hermanos, número 5, verso 7, está diciendo Pablo a los Gálatas, dice: vosotros, ¿qué dice? Léanlo todo conmigo. Vosotros, ¿qué dice? Corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes corrían bien. Es decir, que la iglesia debe de saber que está dentro de la vida cristiana
esa carrera, esa dinámica para alcanzar esos premios. Los Gálatas, hermanos, de acuerdo a lo que dice Pablo acá, ellos corrían bien. Ellos estaban comprendiendo que ellos tenían que ser dinámicos, que ellos tenían que avanzar. Pero como decíamos, que en la conquista de los premios van a haber estorbos, van a haber problemas. Y en el caso de los Gálatas, aquí nosotros vemos un estorbo, aquí nosotros vemos un problema. ¿Y qué es el problema que nosotros vemos acá? Bueno, les estorbó las falsas doctrinas, les estorbaron, hermanos, enseñanzas que iban en contra del evangelio de la gracia, a tal grado que los Gálatas dejaron de correr, porque dice, ustedes corrían bien, pero ¿qué les estorbó? Es decir, debe de saber el creyente que en esta carrera van a haber estorbos. Y en el caso de los Gálatas, el estorbo, repito de nuevo, lo que sucede con ellos es que llegaron los falsos maestros, los falsos apóstoles, enseñando un evangelio de obras. Y los Gálatas fueron muy, hermanos, muy cortos para poner atención a lo que sería un sumar de obras al evangelio de la gracia. Entonces, en este caso, ellos han perdido no la salvación, ellos han perdido de correr, les han estorbado o los han pausado para que corran. Que se oiga un poderoso amén. Entonces, esto van a haber problemas para lo que es alcanzar los premios. Pero Pablo no dice, por ejemplo, en ese capítulo 5, verso 7, cuáles son las razones por cual los Gálatas fueron estorbados. Vosotros, dice, corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Y dice en el verso 9, un poco de qué dice, de levadura leuda toda la masa. Aquí Pablo les está diciendo, se dejaron leudar. Entonces el creyente, todo creyente debe de estar, hermanos, bien consciente de lo que son los parámetros espirituales de cada uno. Cada creyente debe, como diríamos, cuidar su entorno espiritual. Cada creyente debe cuidar su área espiritual. Cada creyente debe de estar chequeando. Cada creyente debe de estar tomando nota de sus avances espirituales, de sus logros espirituales. Porque dice Pablo, un poco de levadura leva toda la masa. Es decir, y eso es así, la levadura para eso sirve, para leudar la masa, inflar la masa. ¿Qué pasó con los de Gálatas? No se cuidaron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Y vaya a aclarar que estamos, hermanos, al final de la carrera. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Estamos al final de la carrera. ¿Cuánto nosotros, más que los Gálatas, debemos de estar muy afinados en los aspectos espirituales? ¿Cuánto de nosotros tenemos que estar, hermanos, con un constante supervisar de nuestro entorno espiritual? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, fíjese que le voy a decir algo, nosotros somos los más privilegiados de toda la historia de la iglesia, en el sentido que hace 2000 años
el mismo apóstol Pablo estuvo diciendo: hermanos, nosotros que estemos vivos seremos transformados y llevados a la nube con el Señor hace 2000 años. Pero faltaban 2000 años. Pero a esta fecha, hermanos, como dice su propia palabra, un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado sea el nombre del Señor. Después de 2000 años estamos a las puertas de que venga nuestro amado y bendito Salvador. ¿Cuánto lo estamos esperando? Pero ¿de qué manera lo tenemos que esperar? Corriendo la competencia espiritual. Entonces, en este caso, Pablo dice que el problema por lo cual los que corrían bien dejaron de correr bien es porque un poco de levadura leudó toda la masa. Un poco de falsa doctrina. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos en las redes. Las redes están llenas de predicadores falsos. Las redes, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las redes están llenas de fanáticos. Las redes están llenas, hermanos, de doctrinas heréticas. Las redes, bueno, por ahí ha aparecido un gran pastor que dice, hermanos, que la tierra es cuadrada y que no es redonda, y sucesivamente para ponerle, hermanos, en lo actual. Hay de casos a casos un poquito de, ¿qué dice Pablo? De levadura leuda toda la masa. Por eso es que nosotros tenemos que irnos a la fuente para que nosotros no tengamos estorbo para la carrera espiritual. Está en la palabra, Dice el Salmo 105, lámpara es a nuestros pies mi palabra y es lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios dice: escudriñad las escrituras porque en ello os parece que hallaréis la vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Cuidarnos, no nos dejemos embancar. O, por ejemplo, hay unas versiones que dice: ¿quién os estorbó? Aquí dice esta versión, Reina Valera, dice: ¿quién os estorbó? Hay una versión que dice: ¿quién los hechizó? Es un hechizo. ¿Quién los hechizó? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo hoy, que más que nunca estamos a las puertas de que nuestro amado regrese. Entonces, aquí necesitamos antenas espirituales, no las de Chespirito. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos andar vivos, como dicen los muchachos. Necesitamos estar despiertos para, hermanos, que no nos alcance la levadura que leuda toda la masa, como fue el caso de quienes, vamos a ver si estamos dormidos, de quienes, de los Gálatas. Así que siempre van a haber estorbos, siempre van a haber, hermanos, murallas que superar en la carrera de la competencia espiritual. Por ejemplo, estoy en este momento como focalizando cuáles son las dificultades que impiden la dinámica de la carrera espiritual. Las dificultades son las falsas doctrinas. Por eso usted tiene que saber, es necesario que cuando usted vaya a una iglesia, si no es aquí en este país, si usted se traslada a otro país, no se deje ir porque cantan coros, no se deje ir porque hablan de Dios y que hablan de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra vida espiritual requiere un cuidado, como sería, yo le he dicho, sería el cuidado que tendría una señorita para llegar virgen a su matrimonio. Así debería de ser el cuidado de la iglesia, que no nos vayan, porque hermanos, una palabra, una enseñanza. Fíjese que los Gálatas eran fundados
doctrinados nada menos por el perito arquitecto de la iglesia, que era Pablo. No estamos hablando que había llegado un neófito a darles la doctrina de la gracia, pero ellos pusieron atención a lo falso, a la doctrina falsa. Damos un amén. Ellos, hermanos, no se cuidaron. Usted y yo debemos de cuidar qué vemos, qué escuchamos. La vida cristiana no es solo asistir a una iglesia, no solo es andar una Biblia. Hay que saber cuál es el trasfondo de esa iglesia, cuál es la doctrina de esa iglesia. Porque los Gálatas los hechizaron. ¿Quién os hechizó? Es un hechizo. Es comparado a un hechizo el engaño. ¿Quién os engañó? Le dice: Gálatas insensatos. ¿Quién los estorbó? Les menciona Pablo la insensatez de ellos. Gálatas insensatos. Ustedes tenían la verdad, pero es que, hermano, es que uno es dado. A veces uno ahí anda siempre presumiendo, siempre por ejemplo, si el predicador es ojos azules y pelo rubio y habla un poco difícil el español, la gente le sigue. Es decir, como que nos vamos por las apariencias. Si el que está al frente tiene un montón de doctorados y PHs y todos esos títulos, hermanos, la gente es atraída a esa. Nosotros tenemos que ser cautos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros tenemos, hermanos, la profecía perfecta, como dice Pedro, la que no erra. Tenemos la palabra. Por eso nosotros tenemos que ser como la filosofía de los bereanos. Los bereanos, cuando llegó Pablo hablándoles del evangelio de la gracia, le dijeron: danos un tiempo y vamos a ir a escudriñar las escrituras. No se fueron por la apariencia del que predicaba. No se fueron por los títulos del que predicaba, sino que se fueron a examinar la palabra. Porque tenemos que estar conscientes de los estorbos que van a aparecer en el camino, que impedirán que lleguemos a la meta. Porque en la meta es donde están los premios. Por ejemplo, los afanes son estorbos. Los afanes, muchos hermanos, dice la misma palabra, pero la misma palabra da indicaciones. No os afanéis, dice el Señor, porque ¿qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Mirad las aves del cielo y mirad los campos. Entonces, muchos creyentes son estorbados por los diversos afanes. Y eso, hermanos, coarta lo que es el avance de la carrera espiritual, de la competencia espiritual. A Marta le dijo el Señor: Marta, afanada y turbada. Porque los afanes están en turbación. Los afanes nos consumen el tiempo. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Se entiende, hermano, lo que estamos hablando? Entonces, esos son estorbos que van apareciendo en la competencia espiritual. Como decíamos, las falsas enseñanzas, como ya mencionamos, los afanes que vienen a la vida. Hay personas dentro de la vida cristiana que ya son salvos, pero no les queda tiempo, hermanos, de poder intimar con el Señor, porque los afanes los aturden, los afanes les roban todas las energías y el ánimo. El desánimo es otro
es otro estorbo. ¿Cuántos cristianos habemos dentro de las iglesias desanimados? Que, hermanos, ¿quién puede? Porque lo contrario del desánimo es el ánimo. Una persona con ánimo avanza. Una persona con ánimo, hermanos, supera. Es alguien que no lo detienen las circunstancias. Pero cuando viene el desánimo a la vida, el desánimo nos neutraliza. Entonces los desánimos, usted se recuerda, Elías fue alcanzado por el desánimo, a tal grado que Elías, si no es que llega la Cruz Roja, no llegó la Cruz Roja, ni la verde, ni los bomberos, allí donde estaba en su enebro, allí llegó el Señor. Es que el Señor es el que siempre nos va a animar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando Elías estaba diciendo: yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida, el Señor le mandó un ángel y le mandó una torta y le mandó agua y le dijo: levántate, corre, porque largo camino te resta. No es el tiempo para tirar la toalla, Elías, en ese desánimo. Entonces los desánimos, hermanos, nos impiden, a tal grado que ahí había aterrizado el gran profeta de fuego, como se denomina, bajo el enebro. Pero dice que luego que fue asistido, dice la Biblia, que corrió 40 días y 40 noches hasta llegar a la cueva. Y lo peor es que la gran carrera fue para irse a encuevar. El Señor no lo alimentó para que se fuera a encuevar. Hermano, luego llegó el Señor otra vez y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es carrera, es hacia adelante. Damos un amén. Los desánimos. Hay hermanos que dicen: yo ya no quiero nada. Yo ya ni a la iglesia quiero ir, ya ni orar quiero, ni leer la Biblia, ni servir. Yo no quiero nada. Son estorbos que vamos a tener que enfrentar como seres, hermanos, débiles. Vamos a tener que enfrentar. Hay personas que a causa de sus desánimos, ahí van dejando de correr, dejando de competir, dejando de alcanzar. Otro estorbo que tiene la carrera espiritual es el vivir del pasado. Hay hermanos que viven, hermanos, del pasado, que antes me iba de esta manera, que antes, igual que los israelitas, cuando el Señor los sacó de Egipto, ellos decían: nos recordamos de las ollas de carne, nos recordamos de los puerros. Vivían del pasado. El Señor los había sacado para que corrieran hasta la meta de la tierra prometida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Pablo dice en esta carrera que él lleva en Filipenses 3: pero yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Pongo mi mirada hacia adelante. Damos un amén. Hacia adelante, hacia adelante. Esa era la meta de Pablo, hermanos, ¿verdad? Él no vivía del pasado. Váyase a Filipenses 3:13, corriendo, donde nos dice Pablo, porque aquí lo que estamos aprendiendo hoy es de qué manera es que se debe de correr la carrera. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. ¿Qué dice más? Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que está atrás. ¿Y qué más dice?
y extendiéndome hacia adelante. Así que deje de estar pensando en esa mujer que ya no es su mujer. Deje de estar pensando en esas cosas que ya no le pertenecen. Deje de estar pensando en la pasada manera de vivir. Proyectémonos en la carrera hacia adelante. Corramos, porque adelante está el premio. Amén. Pablo, eso es lo que pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esas fotos viejos de gente que ya le dañaron y que le hicieron la vida imposible, quémele, bote eso. Ya usted desinféstese de todo lo peligroso. Damos un amén. Porque ahí todavía andan el fotito del antiguo en la cartera, ahí todo escondidito. Y ahora con esto de las redes, bien se hacen los hermanos, se hacen diríamos los encuentros, aun cuando eso ya son cenizas del pasado. Me recuerdo cuando me echaba la cerveza. No piense en el pasado. Vea ahora que está tomando del mejor vino. ¿Cuál es el mejor vino? El vino que bajó de arriba. Estamos comiendo el mejor pan, el pan que cayó del cielo. Yo soy el pan que cayó del cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Me recuerdo cuando iba al carnaval. Me recuerdo cuando iba allá a las ruedas. Me recuerdo cuando iba a la disco. Arrepiéntete que Cristo te ama. Pero yo no miro hacia atrás. Es decir, esta es como la medicina que el Señor nos está dando hoy, esta mañana, para nosotros y para todos los que están a distancia. Creyentes, por supuesto. Entonces Pablo dice... Fíjese ¿qué es lo que Pablo hace? Vienen, hermanos, los desánimos, que son los estorbos, vivir en el pasado, pecados que seguimos cargando, son asuntos que nos impiden para tener facilidad y destreza para correr. Los pecados, las ambiciones. Y no acabaríamos de un sinnúmero de estorbo. Ahora, para ir cerrando, hermanos, ¿cómo debemos hacer? Que en este caso sería ya el remedio. ¿Cómo? ¿De qué manera, hermanos, avanzar si tenemos estos estorbos? Eso sería yo dejaría inconcluso el mensaje si no aplicamos qué es lo que tenemos que hacer para superar los estorbos que nos impiden correr la carrera, valga la redundancia, espiritual. ¿De qué manera, hermanos, hay que avanzar hacia esa meta para recibir el premio? Primeramente, voy concluyendo. Primero, debemos de no vivir del pasado, como decía aquí Pablo. No debemos de caminar, hermanos, sin un propósito dentro de la vida espiritual. Debemos, por supuesto, redimir el tiempo. Dice el libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo. Debemos de ser personas que distribuyamos, que seamos muy buenos administradores de lo que es el tiempo. Y que no inclinemos la balanza solo sobre un asunto. Que tratemos la manera, como decíamos, de
aprovechar de la manera mejor lo que es el tiempo. Un segundo aspecto es que cuando estemos desanimados, pidamos a Dios, hermano. Cuando usted ya no quiera, que usted dice, ya no, es que todo, porque el diablo siempre te va a poner muchas trabas. Por ejemplo, te va a poner que en la iglesia todos son hipócritas. Te va a poner que en la iglesia no hay amor. Te va a ir desanimando de esa manera. Te va y tú le vas a ir creyendo. Hay que ser un corredor disciplinado. Tenemos que ser un corredor que cuidemos nuestro entorno. A Eva le dañó las palabras de Satanás. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando venga ese desánimo, hermanos, cuando venga ese desánimo, pidamos misericordia a Dios, porque usted y yo no nos salvó Dios para que, hermanos, sucumbamos aquí en esta vida igual que los que no tienen a Dios. Dios nos sacó para que, hermanos, lleguemos a la meta. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Dios nos sacó, nos salvó para que lleguemos, no para que no lo hagamos. Entonces, este viene siendo como el remedio, ¿verdad? Pidamos a Dios en el desánimo, que Dios nos va a ayudar. No vivamos del pasado. Tratemos la manera de vivir el día, vivir lo actual. Eso es muy sano y muy saludable para un creyente. Porque cuando decíamos vivimos en ese pasado, nos vamos a ir afectando, vamos a ir perdiendo dinamismo para avanzar. Vamos a ir perdiendo energías para superar lo que es, hermanos, la competencia. No vivir del pasado. Por otro lado, vamos a ver, necesitamos poner, hermanos, inspirarnos en los hombres que ya corrieron. Debe de ser para nosotros motivación el apóstol Pablo. Y sobre todo, el máximo ejemplo debe de ser el mismo Señor Jesús. Porque el mismo Señor Jesús, hermanos, llegó hasta la meta. Que se oiga un amén. El mismo Señor Jesús, cuando incluso el mismo Pedro quería detenerlo, el Señor siempre avanzó hacia la cruz. Y dice el mismo libro, hermanos, de Filipenses, el que no consideró ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Y en ese cuerpo de hombre y en calidad de siervo, se entregó a sí mismo. Pero dice, ahí está el premio, pero Dios le dio un nombre. Damos un amén. Le dio un nombre. ¿Era hijo o no era hijo el Señor del Padre? Era hijo. Pero aquí vemos en el capítulo 2 de Filipenses, ahí está el premio también, incluso para el hijo. Pero dice, por tanto Dios le ha dado un nombre. Aleluya. Un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Inspirémonos en esos gigantes que llegaron a la meta. Un Pablo, dice el escritor a los Hebreos en su capítulo número 1, en su capítulo 12, verso 1, dice, hermanos, dice, teniendo, dice, alrededor nuestro
tan gran nube de testigos. Damos un amén, iglesia. Vamos a leerlo corriendo, porque ya terminamos. Por tanto nosotros también, verso 1, teniendo, ¿qué dice? Alrededor nuestro. Vamos a ver, ¿qué más? Tan gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué? Y corramos con paciencia, ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Corramos. ¿En qué va a ayudarnos? Inspírese en el máximo ejemplo. Jesús no dejó de correr. En sus 3 años cumplió su ministerio, llegó a la meta. Pablo también lo hizo, los discípulos, los apóstoles, muchos hombres. Y hoy día a nosotros nos toca amarrarnos los pantalones y correr hasta la meta, porque Cristo viene pronto. Ahora necesitamos, aparte de inspirarnos, dice este versículo: despójese de todo peso. Deje de andar que ya me voy a morir. Te vas a morir de todo modo. Despójese de todo peso. Séle una mirada a la que tiene a la par ahí, dígale: deje de andar hablando esas cosas, hermano, de todo peso. Ay, que qué va a ser, y que la guerra, y que el anticristo, y que a saber si el marido me va a dejar. ¿Qué te va a andar dejando? Y si te deja, ya estás comprometida con Cristo. Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Despojándonos de todo peso. ¿Qué es lo que se hace cuando las embarcaciones se están hundiendo? Le botan carga. Le botan carga. Y eso es lo que necesitamos nosotros para no dejar la dinámica de la carrera. Necesitamos botar todo peso. Todo peso. Pero aparte, dice el escritor, también todo peso y pecado. Despójese de pecado, esos pecados ocultitos que tiene ahí, esos envoltorios raros. Eso le afecta, eso le impide, le da, no le permite destreza para la dinámica de la carrera. Despojémonos de todo pecado. El verso número 2 dice: ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador. Usted no esté viendo las actitudes del ruin. Usted no se quede gastando luz de sus ojos en los ruines. Usted vea a Cristo. Usted no vea los defectos de aquel que no avanza. Usted ve a Cristo. Usted y yo no estemos viendo, hermanos, las imperfecciones del otro. Veamos a Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Veamos a Cristo. Que se oiga un poderoso amén. Todo esto lo hizo Pablo. Como aquí el protagonista de la carrera es Pablo, váyase a la segunda carta de Timoteo, verso 4. Corriendo, porque ya estos músicos ya me están empujando. Ya lo tenemos. Vamos a ver el versículo número 7. Pablo llegó a la meta. De un amén los que vamos a llegar a la meta. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué más dice? He guardado la fe. Por lo demás, pero dice, óigale bien, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿La carrera qué? De la competencia. Y dice: he guardado la fe. Por lo demás está guardada la corona de justicia. Aquí están los premios. Levanten la mano los que quieren premios al final de la carrera. Ahí estarán los premios, pero tienes que levantarte. Tenemos que correr, tenemos que dejar el cómodo, tenemos que avanzar.
No se puede en la comodidad de los quedarse plasmado en los obstáculos que impiden la carrera. He acabado la carrera. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! Pero hay un montón de hermanitos quedados ya, desanimados. Se les ve en la cara, se les ve en el caminado. Váyase a Apocalipsis capítulo 2. Con esto sí me dan espacio los músicos. Vamos a leer y esto va a ser lo final. Capítulo 2, verso 7, léalo, vamos corriendo. ¿Ya tiene el 7? Leámoslo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Vencedores. Dios no quiere muñecas, Dios no quiere nenas, Dios no quiere hermanos lloronas. Dios quiere vencedores. Vencedores. Versículo número 11 del mismo capítulo. Leámoslo todo. Que tiene oídos lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. El que venciere. Verso 17 corriendo. Dice el verso 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que ¿qué? El que venciere. Verso 26 corriendo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo, ¿qué dice? Le daré autoridad sobre las naciones. Vencedores. Capítulo número 3 del Apocalipsis, verso 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 12 del capítulo 3 dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Damos un amén, iglesia. El versículo número 21, al que venciere, que dice: le haré que se siente conmigo en el trono. Esos son los premios que se tienen que ganar. No es la salvación. La salvación ya la tienes, ya la tengo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son los premios. Eso es lo que necesitamos ganar y fajarnos en esta tierra. Algunos haraganones no van a lograr ninguno de estos. Algunos que no tuvieron la visión de ser competidores espirituales y corredores no recibirán nada. Capítulo número 3 de Primera de Corintios, verso 15. Algunos, dice, se salvarán como por juego. Espero que usted no sea de esos. Espero que nosotros seamos los que estemos viendo hacia allá al final lo que es la meta, para que empecemos. Mire ahí 7 premios en las 7 iglesias. Vencedores, 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 vencedores. De un amén los vencedores. De un amén los vencedores. Levantémonos y avancemos y corramos cuando sabéis que el tiempo está cerca. Pongámonos de pie.